Muchas gracias. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí? Perfecto. Bueno, perdón, voy a poner el desorden. Porque esta charla que me pidió Greta poder hacer trata sobre el periodismo de investigación. Y por supuesto, para poder mostrar todas las investigaciones que tenemos que hacer, pues tenemos que contarlas en historias. Así que vamos a hacer una actividad. Les pido por favor que se pongan un poco de pie. Les voy a decir qué es lo que he hecho. Están escondidos en el salón unos papeles. Van a tener unos minutos apenas, alrededor de 10 minutos, si soy generosa les daré más para no perder tanto, y ustedes van a tener que encontrar esos papeles y darle forma a esos papeles que tienen un mensaje, ¿ok? Entonces, cuenta el tiempo ahorita. Busquen en todos lados. ¿Están? Vengan, los espero, vengan. Ok. Los tentáculos del narcotráfico en la ecuatoriana. ¿Qué creen que hace falta? Patria ecuatoriana. Patria. Qué feo eso. En la ciudad. Podría ser sociedad. ¿Qué creen? En la corrupción. En la corrupción. Bueno, pues la verdad es que creo que vas a perder si quieres apostar si está ahí. En la historia. En la corrupción. En la corrupción ecuatoriana. Sería un poco redundante como el narcotráfico y corrupción. Casi a veces pueden llegar a ser un símil. Ok, hablemos de las dificultades en este momento. ¿De qué creen que va el ejercicio? Así es. Si vamos a hablar de investigación, lo que acaban de hacer, obviamente no se va a comparar así, pero es eso. Al final, ustedes estaban buscando algo. ¿Recuerdan que me estaban haciendo preguntas y qué te respondí? No, yo no le hice. Ah, no, alguien me hizo una pregunta, perdón. ¿Qué te respondí? Que está dentro de este salón. No, otra. Alguien le dije, no puedo responder eso. ¿Quién fue? La de las hojas. Ya ves que te olvidas. Mira, yo, por favor. Yo pregunté que si las hojas tenían algún color. ¿Y qué te dije? Que no voy a responder más. Así es. Alguien más me preguntó, ¿y qué le respondí? Vamos. Solo una frase. Ajá, ¿y qué dije? No lo sé, exactamente. ¿Ustedes creen que las fuentes nos van a decir, Carolina, sí, mira, puedes ir a buscar en esa cosita negra que está ahí debajo de esa computadora, ahí está el último papel que les faltó aquí, por cierto, lo estoy diciendo en serio. Debajo de esa computadora, en el forro de la laptop. Les dije que tenían que buscar en todas partes. Adentro. Pero es una persona. Pero es algo personal. ¿De quién es esa computadora? ¡Ah! ¡En su cara! ¡En su cara! Muy bien. Era clave esa de ahí, ¿verdad? Le cambia completamente el sentido a la frase, ¿verdad? Se imaginaron muchas cosas, pero aquí ya hay un actor específico. Y este actor es un actor de poder, además. Y eso es lo que generalmente busca el periodismo de investigación, o lo que es el periodismo de investigación. Siempre es una persona que tiene un poder que quiere ocultar la información. Un poco lo que yo hice, ese poder sobre ustedes, digamos. Que les traté de decir, no sé, porque nadie les va a decir, sí, por favor. Puedes ir allá, dirigirte hasta el fondo a la derecha y vas a encontrar toda la información que tú quieres. Bueno, fuera. O sea, es terrible cómo te quieren dar la información. Y no solo eso, sino que además muchas veces las distorsionan. Llega un punto en el que, primero que, y justo ahora Dani lo decía, hay que saber desconfiar a veces de todo. Hay que saber dudar. Y creo que eso es clave. Yo dudo hasta de mi mamá. Mi mamá es de las personas que vienen y le llega un mensaje de WhatsApp y me lo manda. Entonces es una señora, cuando yo vivía en Quito, es una señora que dice, sí, familia, ya saben por dónde va. Sí, familia, hay que tener mucho cuidado porque está la H1N1 antes de esta pandemia. Está la H1N1, está terrible en Quito, que en el hospital Eugenio Espejo, y da datos, da información. Entonces mi mamá dice, mijita, esto me lo manda mi prima, que es doctora en Solca, en Portoviejo. Entonces yo digo, ¿esta es la voz de tu prima doctora? Me dice, no, alguien se lo mandó a ella. Yo dudo de mi mamá, hasta de ella. Entonces, pero muchas veces la información puede estar camuflada. Así que ¿qué tienes que hacer cuando esa información o tienes mucha información de un lado a otro?
que es justamente lo que tenían que hacer ustedes. Ustedes estaban ahí, ay, busca, y busca. Y yo traté de decirles, traté de ser buena en eso, y traté de decirles como, bueno, vamos, ordena la información. Porque ¿qué estaban buscando? ¿Cómo sabían ustedes que estaban buscando? No sabían. ¿Sabían cuántos papeles había? No sabían. No sabían qué frase iban a armar, no era un rompecabezas en el que ustedes ponen así la foto y ustedes ya saben qué van a armar. No había nada de eso. Eso es básicamente también, y hay técnicas de investigación para aquello, porque nosotros tenemos que recurrir a ciertas fuentes. Entonces, lo principal para un periodista también es conocer, para empezar, y se los voy a decir honestamente, y porque he dado clases en otro momento y he visto cómo los estudiantes desconocen de las estructuras del Estado. No saben para qué funciona, qué es el Ejecutivo, quiénes están ahí, los ministerios, ni la diferencia con las secretarías, ni con las subsecretarías, ni con las otras instituciones del Estado, ni la Superintendencia de Compañías, ni el SRI. Entonces, como no conocen nada de eso y cómo funcionan y qué son dentro de todo el Estado, entonces, por supuesto, no conocen y no andan metiéndose en sus páginas web para poder buscar las herramientas que éstas tienen. Porque muchas veces toda esa información está ahí adentro, ¿sí? Ok, no los quiero cansar, pero no quiero que se me vayan lejos, pero quiero poner algo de la presentación que estaba haciendo. Bueno, para mí, el periodismo un poco es esto, ¿no? No es una profesión, es una vocación, no es un trabajo, es un oficio. Porque esto es de mucho sacrificio todo el tiempo. Uno siempre está pensando sus temas, siempre está tratando de buscar y ver qué más se puede hacer respecto a lo que estamos investigando, ¿no? Y un poco lo que les decía, el periodismo, definirlo, pues hay varias líneas, ¿no? Contiene un trabajo a profundidad y es original. ¿Y a qué me refiero con que es original? No es que solamente se me ocurrió a mí y estoy descubriendo el agua tibia a veces. Bueno, obviamente tiene esa profundidad y vas a encontrar algo nuevo, ¿no? Pero sobre todo porque hay también mucho esto de el periodismo de filtración. Es decir, muchas veces el poder, el mismo poder, puede filtrar la información al gobierno por intenciones oscuras. Por querer sacarse personas de medio, por querer dañar a otros, por su beneficio político. Entonces, un periodista tiene que contrastar primero, obviamente, que es el trabajo de todos los periodistas, y ese periodista tiene que llegar más a fondo para saber si esa filtración, más allá de los intereses que pueda tener ese poder, puede hacer algo. Y muchas veces lo que están haciendo los periodistas también es que tengo como un breaking news, una cosa así muy nueva y quiero publicarlo en las redes sociales. Un momento. Nosotros no somos cualquier ciudadano. No somos cualquier persona que tiene un teléfono celular, Twitter, Instagram o Facebook. Nosotros somos periodistas y siempre vamos a cuidar nuestras palabras de lo que vamos a decir. Y desde ahorita se los digo. Incluso ustedes, siendo estudiantes de periodismo, deberían de definir sus redes sociales para qué van a servir. No estas fotografías así que pueden estar pretendiendo mostrar algo que si ustedes son así, perfecto. O sea, no nada que ver en su intimidad o en las cuestiones personales. Pero tienen que saber que un periodista lo único que nos queda siempre es la credibilidad. Y eso es un trabajo muy difícil. Y necesitas años para conseguirlo. No se gana así nomás. ¿Sí? Por supuesto, implica el uso de datos y registros públicos y para eso hay una serie de herramientas que un poco ya les decía, ¿no? Y les adelantaba sobre estas páginas web donde existe información. ¿Sí? Y por lo general también un periodismo de investigación es como una investigación sistemática. ¿A qué me refiero? A que no afecta a un individuo. Primero, tiene un impacto en la sociedad y segundo, conlleva a varios actores, digamos. Yo no sé si ustedes se vieron esta película que se llama, se me fue, que es justamente una investigación periodística sobre los pederastas en Estados Unidos. ¿Cómo se llama esa película? ¿Se la vieron? Ok, ¿se acuerdan que cuando el editor le decía a los periodistas que están investigando que tenían 1 o 2 casos? Y él le dice, no, espera un momento, necesitamos encontrar más. Porque así no estarían hablando de que esto es un caso aislado. La investigación tiene un peso cuando estamos hablando de que esto ya era sistemático. Entonces era toda la iglesia. Y estaban encubriendo
a estos sacerdotes. A eso se refiere, que tiene es sistemático, ¿no? Entonces, el periodismo de investigación presenta un modelo sistemático de problemas con el que revela cuestiones encubiertas de manera deliberada, obviamente, por alguien en una posición de poder, que era lo que estábamos viendo ahora mismo. Y fue el ejercicio que ustedes hicieron. Ahora bien, quiero sus impresiones. ¿Qué piensan? Fueron investigadores por un momento. ¿Encontraron alguna dificultad, dudas en el momento que buscaban? Sí. Ajá, cuéntenme. Faltaba qué información era la que había, porque obviamente habían personas que no habíamos encontrado papeles, pero tampoco sabíamos qué era lo que estábamos buscando y qué era lo que teníamos al momento para saber más o menos cuántas palabras faltaban. Cuando fue lo que unimos, ya sabía que podía estar faltando una palabra, pero al menos ya teníamos un inicio y hasta incluso un final, pero faltaba algo en el medio. ¿Tú encontraste papeles? No. ¿Cómo te llamas? Emilia. Emilia, pero Emilia vino y dijo, pero espérense chicos, por favor, ¿pueden ponerlos aquí adelante? Vamos viendo los papeles que han cogido para poder comenzar a ordenar. Que eso es lo que se necesita. Y en un equipo, en un trabajo de investigación, no siempre se trabaja de manera individual. Es mejor cuando se trabaja en equipo y cuando se trabaja en equipos multidisciplinarios, además. Porque si todos son periodistas, es como que me voy a chocar todo el tiempo contigo y con tu opinión. Pero si estamos hablando de que él es, por ejemplo, un crack en el procesamiento de datos, de páginas de Excel y todo esto, y yo soy buena, digamos, como para venir y decir y juntar esto, o tengo las fuentes para ir a consultarle, vamos a hacer un gran equipo. Entonces, nunca duden, y si tienen un gran tema de investigación, pues nunca duden en asociarse, en aliarse para poder hacerlo. Nunca duden, de hecho. Y el periodismo es un trabajo de mucho ego, además. Lo verán con el tiempo y cuando estén ahí. Es de muchos egos. Y eso siempre hay que regularlo. Sobre todo saber qué es lo más importante para ustedes. Muy bien, entonces, todo lo que hicieron es esto. Esto es una pista, ¿verdad? Entonces, todo esto nos llega como una pista. Ustedes solo tenían esto. Y se dieron cuenta que todo cobró sentido cuando encontraron esta pista. ¿Sí? Todo es una pista que todo se arma como un rompecabezas. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿y cómo encuentro esa pista? ¿No? Eso es lo más difícil. Siempre es complicado. Y encontrar temas, por lo general, solo encontrar temas para el día a día a veces es un trabajo titánico. Porque tú estás buscando siempre un eje. A veces todas las noticias en el día son iguales siempre, si ustedes se dan cuenta. La diferencia que lo tienen entre un periodista o incluso un medio es cómo tú tratas esa noticia, el eje que le vas a dar a esa noticia, a ese tema. Eso en lo día a día es lo que los diferencia. Ahora, en una investigación es como tomar una pista y ahora darle forma a esto, solo con dos cosas. ¿Cómo compruebo esto? Entonces, lo primero que se plantea, ¿qué es? Una hipótesis. Pero antes de eso, les quiero decir dónde conseguimos estas pistas, ¿verdad? Porque hay que estar alertas. Entonces, por lo general, hay algo muy maravilloso cuando te llegan estas fuentes y que llegan con documentos. Miren, tengo esto. Tú obviamente tienes que corroborar que esos documentos son reales, son verídicos, ¿no? Pero si ya llega con documentación, que no siempre las fuentes llegan con documentación, muchas fuentes llegan como, ay, Carolina, tengo una información que darle. Mire esto y esto, y bueno, ¿y dónde está esto? Pues si está en la presidencia bajo 7 llaves, ¿cómo me lo voy a conseguir? Usted me está especulando muchas veces. Y también uno tiene que saber qué intenciones tiene esa fuente y por qué te la cuenta, ¿verdad? Entonces, hace unos años atrás, llega una fuente, me contacta, ahorita mismo ya hasta he olvidado cómo lo hace, y esta persona me dice, Carolina, con el dinero de la reconstrucción, cuando todavía no saltaba toda la corrupción de la reconstrucción, y decía, con el dinero de la reconstrucción por el terremoto de Manabí, había un proyecto que era muy importante. Tenía un nombre complejo, pero era más o menos esto.
unos geólogos iban a analizar el suelo, la tierra, sobre todo en algunas partes del agro y donde estaban las ciudades, las partes claves, para poder saber dónde se podía volver a construir o no. Porque algunas de las vías y algunos sectores dicen que después de un terremoto, muchos lugares se quedan muy sensibles debajo de la tierra y que eso ya no se debería volver a cultivar porque o no se va a poder o va a haber otro terremoto o cualquier otro problema y no va a servir. Y eso será una catástrofe de nuevo en todos los sentidos. Entonces, si a simple vista es lo mínimo que deberían hacer, ¿verdad? Ok, ese proyecto se presentó. Y se lo presentaron, obviamente, las autoridades en ese entonces, que era el ex vicepresidente Jorge Glass, quien dirigía la mesa de... y el secretario de la reconstrucción, que era Carlos Bernal. Entonces, esta fuente llegó algo así. Nos invita a una reunión con el señor Jorge Glass. Le exponemos de igual manera el proyecto y le damos verde en el sentido de los montos a desembolsarse. Sin embargo, al poco tiempo de esto, creo que en 2 semanas, se hizo un desembolso de una cantidad que bordeaba los $2 millones, que no sé de dónde se la estimó y cómo se la estimó. Simplemente ese dinero llegó a la Secretaría de Riesgos, autorizada directamente de la vicepresidencia. El proyecto tiene 3 contratos, uno para la compra de equipos, otro para comprar un software y el último para comprar imágenes satelitales. El dinero ya estaba y era como que hacíamos el ejercicio inverso. Teníamos el dinero y teníamos que gastarlo sin cada término. Y estaba en documentos. Entonces nosotros podíamos evidenciar aquello. Y eso sirve. Uno va tirando además quiénes eran las empresas, quiénes están involucrados, todos los otros personajes, digamos, que va tirando desde un documento. Vamos como hacia atrás, ¿me entienden? Planteando una hipótesis. Las otras son, obviamente, también fuentes completamente anónimas, de las que sí es verdad que te dan una pista, donde tú tienes encuentros en lugares donde la gente no debería de verte y te dice cosas. Y casi que no puedes ni grabar ni nada y solo tienes que retener. A veces máximo te dejan tomar notas y te van diciendo cosas. Así fue como se hizo esta investigación, que de hecho es el nombre del reportaje de este título que les he dado. En el año 2018, una fuente muy importante me da información de que la Marina ecuatoriana estaba otorgando licencias de patrón costanero, que es como hablar de un capitán dentro de un barco, y las estaba dando de forma irregular. Pero no solo eso, aquí quienes estaban accediendo a estas licencias, porque además de eso, para obtener estas licencias, necesitas haber estudiado, pasar un curso, 1 millón de cosas durante 10, 12, 15 años. Para llegar a patrón costanero eran como más de 15 años. Había gente que estaba sacando esto de manera evidentemente irregular, ilegal, en un día, y quienes lo estaban haciendo eran narcotraficantes, personas implicadas en el narcotráfico. Esto salta además porque en ese año cogen a un narcotraficante que lo consideran el Pablo Escobar de Ecuador, y era de Manta, que es alias Gerald, que ahora está detenido en Estados Unidos. Entonces este tipo, que lo toman preso en Estados Unidos, hacen toda una investigación de lo que estaba ocurriendo acá. Cómo él logró tener, de repente, ¿qué? Tenía el carnet de patrón costanero. ¿Y para qué le sirve a un narcotraficante tener ese carnet? Bueno, porque puede navegar. Y entonces, ¿por dónde se llevan la droga? ¿Quiénes cuidan la ruta del mar? Así es. Y de hecho, ya estamos viendo las consecuencias de eso. En ese tiempo, la información tenía que verificarse, además, con el acceso de las plataformas que usa la misma Marina. Y eso fue muy interesante poder ver, porque después la Marina ecuatoriana, cuando obviamente voy a entrevistar, porque primero hago toda una investigación, y reviso no solamente de Gerald, obviamente Gerald era uno, pero cuando comenzamos a darnos cuenta,
Amigos, bienvenidos. En abril de 2017, el país se enteraba que había un supuesto capo ecuatoriano de la droga. Creo que está acá. Acá está. Se trataba de Edison Prado Álava alias Gerald. Medios colombianos afirmaron que montó en menos de una década toda una estructura para mover toneladas de droga desde Ecuador. Este reportaje revela una versión no contada sobre la vida del narcotraficante, quien fue extraditado a los Estados Unidos. En esta investigación, los hilos del narcotráfico nos llevaron a descubrir la red de corrupción en la entrega de matrículas a pescadores como capitanes de embarcaciones que son utilizados para el tráfico de estupefacientes. Varias autoridades han corroborado la información. Bueno, cuando vamos, para poder llegar a esta, él era uno, nada más, él era una pista. Él fue evidente porque fue un capo conocido, digamos, es decir, un capo capturado. Pero después de él, lo que ocurrió fue que nos damos cuenta de que había cientos de pescadores aparentemente que habían sacado estas mismas licencias y de manera irregular. Y la plataforma de la propia Marina iba demostrando aquello que uno podía ver. A veces se colapsaba y todo eso. Entonces, había mucha información que además teníamos que corroborar, por ejemplo, de cómo Gerald obtuvo aquel carné, aquella matrícula, incluso corroborando de que él estaba, por ejemplo, él decía ahí en el sistema, decía que él había ido a Barcelona, a España, a hacer los cursos para poder sacar eso. Y decían tales fechas, y en esas fechas o él estaba aquí, o estaba en Colombia, o estaba en México. Entonces, para eso necesitábamos y teníamos que servirnos de fuentes de la Policía de Migración para que nos puedan estar explicando, para poder saber, mejor dicho, dónde estaba él. Y recuerdo que cuando fuimos después donde la Marina a hacer la entrevista, que fue muy gracioso, porque cuando yo voy con una carpetita, pueden sentarse sobre las mesas, me gusta eso, pero no se vayan lejos de mí. Sí, cerca de mí, exactamente. Cuando vamos a... Cante Esmena. Estos cursos pueden tomar menos de un año, dependiendo de la oferta académica de la Esmena. Pero el requisito que toma de espacios acuáticos DIRNEA. Solicitado. Y además de esto, uno tiene que conocer la estructura, porque no es que yo manejaba este tema así nomás, pero tenía que conocer cómo funcionaba la Armada del Ecuador y cómo funcionaba la Marina. Habían responsabilidades, decretos, leyes, todas esas cosas que se cambiaron de un momento a otro también. Entonces tenía que hacer coincidir las fechas de cuándo, quién estaba responsable de qué cosa, para poder ir a preguntárselos también. Hagamos una entrevista con un vocero de esta institución. Pedimos una entrevista con el vocero y miren a todos los marinos que estuvieron ahí. Tenía alrededor de 12 marinos alrededor. Ellos siempre funcionan de esa manera. Pero no me di cuenta después. Ni 2, hubo 12. ¿Es posible pasar de un pescador a patrón costanero en 6 meses? Acorde con nuestra legislación interna, no lo podemos hacer. Acorde con las legislaciones de otros estados, habría que analizar cuál es la legislación propia de los otros estados, cuáles son las reglas de bandera de cada uno de estos estados, para que podamos dar una respuesta 100% certera. ¿Ustedes creen que ese señor que es un abogado de la Marina y que se conoce muy bien todo el reglamento internacional marítimo no va a saber que España, porque donde sacó él ese documento, no tampoco lo permite? Y además de eso, obviamente, busqué cómo era el procedimiento allá en España. Entonces, sabía perfectamente que él estaba mintiendo. Averiguamos la legislación española y los requisitos son muy parecidos a los nuestros. Y tiene lógica, porque todos los países que comparten mar están bajo los estándares de la Organización Marítima Internacional, ONU, que articula las mismas políticas para todos. ¿Cómo logró Gerald el título de patrón costanero? Esta investigación tuvo una serie de cosas también, porque evidentemente estamos hablando de un poder
y de los mayores poderes que tiene el país. Creo yo que las Fuerzas Armadas tienen más poder que el propio presidente de la República. Y esto era como una demostración de aquello. Ellos, después de que nosotros salimos para esa entrevista, pues comenzaron a hacer lobby en varios medios de comunicación y uno veía entrevistas de otros temas y incluso fueron en su momento al canal a estar ofreciendo otras cosas, premiaron con reconocimientos a algunos periodistas después de que salió esta investigación, como para bajarle el nivel. Esto es así. Esta fuente completamente confiable que se vuelve, porque una fuente también se vuelve confiable, tienes que saber cuáles son sus intereses, pero se va volviendo confiable cuando tú logras corroborar también lo que está diciendo, que lo que te dice es verdad, y eso es importante. Después, ahora, de hecho esto ocurrió hace pocos meses, que como de nuevo la Marina recibe un ataque informático que deja a la Marina ecuatoriana a ciegas, ¿no? Que era justamente el sistema que tiene para poder, que es como una especie de radar, no tenían ni siquiera el radar, pero estos también eran como otro tipo de radar que los habían hackeado. Y bueno, y claro, como no quieren decir las cosas, también parte de esto es que el crimen organizado, una forma de poder atentar contra los estados es hackeando, obviamente, los sistemas, ¿no? Ok, otra forma, ¿no? Otra pista. ¿De qué otra manera? ¿Qué ven ustedes aquí en esta fotografía? Diga, alguien va diciéndome, me dice claramente. Autos de policía. Sí, muy bien. ¿Qué les dice esto para una investigación? ¿Qué les hace sospechar? ¿Perdón? Que hubo una inversión y no se usaron. Ok, sí. O sea, pero ¿cómo sabes? Y si están parqueados, ¿qué no? ¿Cómo tienen que estar funcionando, estar en la calle? Están parqueados en el día, a plena luz del día cuando supondría que deberían estar. Espérate, porque están parqueados de una manera en la cual... Qué mal pensados. Debería tener un poco como la oportunidad de pensar de que no son para el servicio usual de la policía, porque digamos, si es que están parqueados ahí todos juntos... Qué mal pensada, tú sí o el otro extremo mal pensada. No, que están parqueados de una manera que es extraña, debido a que ¿Por qué? están colocados Ajá. sin chance de nada. Son muchísimos, así es. Observen más. Observen más. Hay desequilibrios, no está bajado la tasa de criminalidad como para decir que pueden darse el lujo de estar impresionando. No pienses en eso ahorita mismo y no pienses en el ahora. Están en un parque, en un lugar botado, ¿no? Ajá. ¿Eso qué es eso? ¿Por qué hay maleza alrededor, verdad? Como escondidos, ¿verdad? Así es. Esa foto, estábamos en la oficina y mi compañero Tomás Chufardi, compañero en ese momento, Tomás, viene y recibe un mensaje de texto en su escritorio de su novia, que vivía por allá por Calderón, en Quito, al norte, muy al norte de Quito. Y él se regresa a ver y dice, miren esta foto que me manda la Lore, que no sé qué. Y de repente, que son unos carros policías, y Hernán Higuera, que huele el peligro a 10.000 kilómetros, que estaba allá, se para, va, regresa así y dice, a ver, ¿me la puedes mandar? Resulta que estos patrulleros eran de un contrato, dudoso evidentemente, que se hizo entre el Ministerio del Interior de ese momento, quien estaba al mando era José Serrano, y eran vehículos que no se habían terminado de pagar, que habían costado mucho dinero y que tenían un montón de sobreprecio. De una fotografía salió esto. Ministerio de Pueblos y llevarlos patrulleros de sobra. Miren lo que era una foto. Un manto blanco ha llamado nuestra atención. Son 250 patrulleros nuevos, parte de la flota de 4.157 comprados bajo estado de emergencia en el anterior gobierno.
cantidad de autos no solo atrae las miradas, también las dudas. Si se los compró por emergencia, ¿por qué están literalmente plantados en un terreno? Bueno, hubo mucho drama también en ese reportaje, como todo, pero para que un poco se den cuenta, ¿no?, de cómo una fotografía, y a veces es así, el archivo como tal también es una fuente riquísima para poder obtener temas, cosas que han dicho antes. Correa, por ejemplo, dejó un archivo valiosísimo con todas sus sabatinas. Hay que tener paciencia para escucharlo, nada más, pero era así. Entonces, quiero que se den cuenta de que las pistas muchas veces están ahí. La cuestión es estar muy alerta. Y esto es un ejercicio que haces constantemente. Y es verdad, te lo da la práctica, te lo da estar también en las calles, ¿no? Porque si no, es como que te vas atrofiando si no estás en las calles. Las noticias muchas veces se huelen. Y esas noticias que vas oliendo, tú vas siguiendo una pista y otra y otra y otra. La cuestión es siempre tener una duda y no conformarse. Es decir, una duda te lleva a otra más, a otra más, a otra más. Una entidad así, después llegar acá, todo es como, ¿qué más hay? Y yo creo que al final nunca llegamos a destaparlo todo, evidentemente, nunca. Pero creo que el ya decirlo es nuestra obligación en la búsqueda de la verdad, que eso es obvio. En ese tema, por ejemplo, ahora es lo que estamos viviendo. Alguien le abrió la puerta al narcotráfico, a todo lo que estamos viviendo aquí. ¿Sí? Y las llaves, ¿quién la tenía? Entonces es importante, recapitulando un poco, trabajar evidentemente en las fuentes, que son los que nos van a dar estas pistas, ¿no? Contrastar y verificar cuando ya tengamos una información, conocer a fondo el tema, o sea, no podemos hacerlo así nomás, sino que ir a profundidad para que no nos sorprendan justamente en una entrevista. Cuando pasó lo del hackeo y yo tenía otra entrevista en la DIRNEA, que son los que manejan aquello, tuve que llamar a un programador y decirle, explícame cómo funcionan las plataformas, cómo pueden ser los tipos de hackeos, porque hay varios tipos de hackeo. Entonces, porque justamente el momento que ellos iban a hacer, ellos creen que uno, como no sabe de todo, que eso es obvio, no tengo por qué saberlo tampoco, pero si voy allá a entrevistarlo, sí tengo que ir preparada, que eso es distinto. Y tengo que saber. Y muchas veces tengo que, ¿por qué no saber más que ellos? Y era un poco así. Y eso es un poco divertido del oficio. Cuando estábamos haciendo sobre este reportaje, recuerdo que fuimos con el camarógrafo, el productor, y yo llevaba tantos documentos que en un momento que yo estaba buscando, mientras ellos hablaban y buscaba un documento en mi carpetita, todos que estaban ahí, que ustedes lo vieron, todos estaban mirando mi carpeta asustados de qué más podía sacar, porque estaba muy documentada. Y eso le da mucho miedo al poder también. Y por supuesto evaluar siempre, o sea, es decir, no es que lo voy a estar contando a todo el mundo, ni voy a adelantar cosas en las redes, porque puedes hacer caer una investigación. Pero sí evaluarlo con tu gente confiable, ¿no? Con un editor, un director, o una directora, una editora que esté al lado tuyo y que obviamente le interesa que ese tema salga y salga bien, ¿no? Que le preocupa además que salga bien. Bueno, les voy dejando un par de recomendaciones y es seguir algunas páginas que siempre tienen como muchos recursos para que ustedes puedan, y por favor les pido suscribirse para que estén ustedes también como muy atentos, ¿no? Que son la Fundación Gabo, que tiene cursos muy interesantes muchas veces, te da pistas o tienen talleres en otras partes, el Centro Night, que también es el Centro Night de periodistas, todo el tiempo tiene recursos, herramientas. No se preocupen, pueden tomar una foto y se la pasan, e igual le he pasado esto a Greta. Y el Global Investigative Journalism, que obviamente tienen que seguirlo también. Les dejo otros recursos que pueden servir de pistas. A veces los temas que están de otra parte, de otros países, sí pueden ser pistas para hacer temas de nosotros aquí en Ecuador. Tú puedes, hay momentos en los que yo escucho podcast o escucho alguna otra cosa de otra parte, de una historia que ha pasado algo y digo, ¿eso habrá pasado aquí? Entonces, tenemos una gran herramienta que es Internet y comienzo a ver si es que hay alguna cosa similar aquí, ¿no? Y para eso está un gran contador de historias, una gran fuente donde hay muchas historias, es justamente Radio Ambulante. Y no sé si lo han escuchado, ¿no? Uy, ¿qué son podcasts?
El Hilo, que también es podcast, y The Daily News, que es del Washington Post. Bueno, yo una de las cosas que le decía a Greta, que me parecía muy interesante, poder también complementar esta clase de investigación. Después voy a dejar para que me puedan hacer preguntas, o si me quieren interrumpir ahora mismo antes de pasar a esto, pueden hacerlo. ¿Tienen alguna pregunta o algo? Ajá. ¿Cómo puedo definir si mi fuente es confiable? Pues ya te digo, es contrastando la información. Porque tú no puedes publicarlo, yo no puedo venir y decirte, oye, ¿cómo te llamas? María Leonor, te cuento que tal cosa. Pero tú no vas a venir y voy a publicar, porque Carolina Mela, primero te voy a decir, no me nombres, peor. Entonces, porque no me hago responsable de lo que te estoy diciendo, pero también porque yo puedo tener algún tipo de repercusión. Y lo que quiero además es proteger a mi fuente. Yo protejo las fuentes con mi vida, porque además si me dan una investigación como esta, yo sé que la Marina del Ecuador estuvo tras la fuente que me dio información. Y entiendo que estuvo buscando, pero debajo de las piedras. Es así. Entonces hay que cuidar siempre las fuentes. Es una obligación periodística. De hecho, nos protege la Constitución, todas las normas internacionales, que no tienes por qué revelar tu fuente. ¿Sí? Cuando tú contrastas esa información, cuando esa persona te ha dicho, tú vas allá para buscar los documentos, porque eso solamente te está dando una pista, que es lo que te decía. Y de ahí se vuelve confiable. Suele pasar que comenzamos la investigación acá y de la nada hacer una cosa acá y ya tenemos 6 temas en uno, pero para centrarlo y abordar todos, ¿cómo lo hacemos? Es casi, eso sí es muy como académico. ¿Qué haces? Te planteas una hipótesis. Entonces, ¿qué decíamos nosotros? Bueno, la Marina del Ecuador está entregando matrículas de manera irregular a narcotraficantes, o personas incluso involucradas en el narcotráfico, porque podían ser de alguna forma parte de la logística. Entonces tendríamos que buscar ¿qué cosa? Lo sistemático. ¿Y qué era lo sistemático? No podíamos solo con el caso de Gerald. Gerald era uno, podía haber sido un error, pero cuando encuentras 300, 400, 500, entonces eso es sistemático. Y ahí así vas delimitando eso, y además también es según las pistas que tienes. Ahí tú vas centrando, pero lo primero que tienes que plantearte es una hipótesis, por la pista que tengas. ¿Más? Ya, me interrumpen igual. Yo le decía a Greta que es muy importante además, porque definitivamente estos son otros tiempos. Y probablemente, ¿ustedes de qué nivel son? ¿Qué año? Ya están por graduarse, digamos, están por salir. Bueno, son tiempos complejos, el periodismo está cambiando todo el tiempo. No sé si el periodismo es siempre el mismo. No se confundan con los que se hacen influencers de las redes sociales. Vaya, no. El periodismo es siempre el mismo. Es información que cuando se publica ha sido procesada, ha sido contrastada, corroborada. Esa es su misión. Así no hagan periodismo, gran periodismo de investigación de profundidad. Todo lo que tienen que hacer tiene que estar contrastado y corroborado. ¿Está bien? Y les voy a decir una cosa, porque a veces también uno dice, bueno, porque el periodismo de investigación, el tiempo. Sí, es verdad. Ese periodismo de profundidad necesitas tiempo. Son meses los que te toma. A veces estás trabajando en otras cosas a la par. En ese tema estábamos trabajando, yo trabajaba en otras cosas a la par. Duré meses haciendo eso de ahí. No fue una cosa así nomás. Entonces, necesitan... pero al final, todo periodismo es de investigación de alguna manera. Es decir, si hay las calles de la vía San Borondón están destruidas, cuando ha pasado, cuando se pagan importantes impuestos aquí, estoy poniendo un supuesto porque no es que creo que no están así, no lo sé, no vivo por este lado de acá, pero digamos que estén destruidas las avenidas aquí, y si se pagan los impuestos y si se han recogido aquellos impuestos, ¿por qué las vías están así? Peor, si recién se arreglaron, ¿por qué están destruidas? Sospecho y comienzo a buscar pistas. Y puede ser un tema comunitario, porque estoy hablando de una vía. Pero vamos, en Manabí, en Manta, en la vía Circunvalación, está la vía más cara, por poco del mundo, así, que se construyó en
un kilómetro 25 millones de dólares. Pero es que nadie, ni Dubái se atrevió tanto como es. Que tienen plata. Entonces, la cuestión es esa, ¿no? Y es una vía. Y tú dices, ¿en serio? Sí, es una vía. Y uno puede minimizarlo de alguna manera, pero en realidad no es así. Todo periodismo es de investigación. Nunca se olviden, ¿sí? Algo me preguntaba. ¿No me perdí el hilo? Ajá, perdón. Ya te doy. Ustedes estaban haciendo este tema de investigación y al rato que ustedes se acercaron a la Marina ya se había algo, sospechado algo de por qué, o incluso cuando ustedes fueron allá, ¿qué le dijeron? O si tuvieron un tiempo para preparar una defensa. ¿Cómo solicitaron la entrevista? Mira, fue gracioso y además que me pasaron muchas cosas y aquí les quiero hablar también incluso a las mujeres, porque lo que me pasó también es violencia machista. Cuando yo voy a Manta, porque donde más se estuvieron dando estos carnets, estas matrículas irregulares, fue en la capitanía del puerto de Manta. Entonces, cuando yo voy allá a buscar un poco los pasos, además de Gerald, toco la puerta de la capitanía, pido una entrevista para hablar sobre, les digo, que es hablar sobre el proceso de las matrículas, para poder dar estas matrículas. Me dan la entrevista, pero minimizan el asunto y no me recibe el capitán del puerto de Manta, sino que pone a otra persona, un subordinado. Cuando yo comienzo a preguntarle cómo es ese proceso y le comienzo a preguntar cómo entonces, si hay todo este proceso, cómo Gerald, alias Gerald, obtiene esa matrícula de esta manera con estos pasos, sin seguir esos pasos, ¿no? Entonces él se queda así como, sí, creo que lo sorprendió él, obviamente, pobre, en fin. Entonces él me dice, pero es que, no, que no sé qué, habría que revisar, muy bien, revíselo en la computadora. No, es que así no es solamente, no, esto es como la Cenecit más o menos, ¿verdad? Entonces usted pone el número de cédula en el sistema y ahí le sale todo el registro, porque así lo hice yo, le digo, así estuve buscándolo y fue la información que encontré. Entonces, así como usted se puede meter a la Cenecit, poner mi número de cédula y ver que soy licenciada en esto, que no sé qué, usted es muy fácil, ¿verdad? ¿Por qué eso no está en este sistema? Porque él sale de que él, en un mes en el que no estuvo en el país, pues él se fue, el que él está en otra parte, él estaba en Barcelona sacando esto. No, que no sé qué. Bueno, les hago corto el relato, no me da la información evidentemente, y para esto me dice, yo quería entrar al área de TICS, porque probablemente ahí podía estar las irregularidades también. Y él me dice, sí, pero ahorita no está la persona. Qué raro, ¿no? Pero bueno, no está la persona, venga en la tarde. Voy en la tarde. Súper ilusa también yo a veces, ¿no? Sí, tengo que admitirlo. Fui en la tarde y me tenía una emboscada, porque él me dice que me dejaban entrar a TICS, más o menos palabras, pero si me permitían así, pero que le volviera a hacer la entrevista. Y yo, ¿qué? Nunca me había pasado eso, entonces me sorprendió mucho. Y le digo, ¿sabe que eso jamás me había pasado que una fuente me esté pidiendo que le vuelva a repetir la entrevista? Sí, por favor, que no sé qué. Yo le digo, bueno, le digo, mire, ¿sabe que hagamos algo? Yo vengo mañana a hacer la entrevista, porque él me decía que vuelva al día siguiente, a las 9 de la mañana. Yo vengo mañana, pero si usted me tiene todo el proceso y el expediente de cómo Gerald sacó su patrón costanero. Y no, es que eso no, sí, es fácil, le digo. Yo vengo, hacemos la entrevista, pero si usted me tiene esa información, si me tiene esa información, hacemos la entrevista porque es obvio, encontró el documento, tenemos que hacer la entrevista. Es obvio, de hecho. Yo tenía que hacer la entrevista si era así, pero me tenían una emboscada. Ahí apareció el capitán del puerto de Manta. Cuando yo llego, estaba el capitán del puerto de Manta y más marinos, por supuesto. Nunca están solos. Entonces, y todos estaban siempre como atrás de mí. Y cuando yo llego, el equipo comienza a poner las luces, la cámara y que no sé qué, y él estaba como de un lado a otro, como haciendo papeles, como gestiones dentro de su propia oficina. Yo me siento y le digo que ya estábamos listos, que cuando él pueda o quiera, ya se puede sentar. Y él me dice, perfecto, se sienta, y en un momento cuando ya estábamos por empezar, me dice, ¿me veo guapo? ¿Me veo guapo?
y uno solo tiene segundos para pensar. Si yo me regreso donde mi camarógrafo y le digo, Polo, ¿sale bien el capitán? Y tenía el mejor compañero del mundo, y él me dice, se ve guapísimo, capitán. Y lo mató al machista. Se puso tan rojo, tan colorado, que lo descompuso. Lo descompuso. Él trató de descomponerme a mí, diciéndome eso. Pero mi compañero lo descompuso a él con ese comentario. Que para un machista, ese comentario podía sonar hasta homofóbico. Entonces lo mató. Tal es así, que estaba tan rojo, que no sé qué. Luego, lo importante es que usted salga bien en lo que vaya a decir, capitán. Y él se queda así, estaba tan avergonzado que me dice, no, pero él es hombre, usted es mujer. Por eso se lo preguntaba a usted, me dice él. Y ahí es que yo le respondo, aquí lo importante es lo que usted vaya a decir. Y empezamos la entrevista. Y obviamente fue una entrevista como muy tensa, porque yo le sacaba papeles, él no respondía, y yo le volvía a responder. Pero ya le respondí, sí, pero no me está respondiendo lo que le estoy preguntando, usted se va por la tangente. Por favor, respóndeme. A ver, se lo pongo, ¿sí o no? Así, más o menos. Tenemos que así hacer ese juego, porque él no respondía. Hasta que incluso en un momento llegó a decirme que estábamos ahí, no, pero, a ver, mira, flaquita. Un momento. Mi nombre es Carolina. Ah, sí. Lo que pasa, y mira a una mujer marina que estaba aquí al lado, y le dice, sí, la costumbre, que no sé qué. Yo la quedo mirando a ella, casi como que la fulminé con mi mirada, que soy muy buena en eso. La fulminé con mi mirada, así como, ¿por qué te dejas tratar así? Pero no se lo dije. Espero que me haya leído la mente, pero bueno. Y siempre nos vamos a encontrar a veces con eso. ¿Ustedes creen que eso lo hubiese dicho él a uno de mis colegas hombres? Jamás. ¿Y ustedes creen que una mujer, una fuente mujer, se lo diría a un hombre? Nunca. Así es, eso solo nos pasa a nosotras. Y probablemente yo pude responder así, y tuve, no sé, si un golpe de suerte o algo para descomponerlo yo a él, y probablemente es por los años que ya te da un poco la experiencia. Pero si a mí esto me hubiese pasado a su edad, es muy probable, con respeto, pero es así, eso solo te lo da la experiencia, los años de ir trabajando en esto y de irte enojando, por no decir otras palabras porque me están grabando. Porque si esto estaría off the record como me hubiese gustado, aquí esto sería un desastre de malas palabras. Ok, alguien más tiene una pregunta, tú, perdóname. ¿Cómo saber si un tema es un buen tema para investigar? Por ejemplo, con la foto que me mostraste. Ajá. Pues buscándolo. Es como esa foto. Dijo carros policías, peligro. Hernán es así. Entonces dijo, ya, aquí hay algo. Y comenzó a ver qué contratos, cuándo, dónde eran. Fue allá. Primero lo que hizo fue lanza un dron. ¿Cuántos son? Literalmente hicimos ese ejercicio, porque recuerdo que él llegó con las imágenes, le pusimos pausa y me dijo, a ver, ayúdame, porque yo he contado tantos. Y literalmente éramos en la pantalla así. Sí, son tantos. Contándolos ahí, muy bien, esto está raro. Sospecharon las mismas cosas que ustedes, ¿no? Porque hay maleza alrededor, porque están así, están dañados, tienen esto ya. Entonces, así fue preguntando. Y lo primero es ir allá. Oiga, señor, ¿y esto? Entonces, si ustedes ven el reportaje, él va y le pregunta al guardia, o sea, como, ¿y esto usted cuida? Sí, ¿y qué son esos carros? No, esos carros están ahí desde hace un año. ¿Un año? ¿Cómo? Entonces, comienzas, uno ya dice, ok, aquí pasa algo, súper obvio, ¿no? Súper obvio, aquí pasa alguna cosa rara. Así, más o menos. Quiero preguntar, ¿trata de hacer investigaciones así, con narcotráfico, con cosas extrañas dentro de estas instituciones? ¿No le tienen un poco de miedo? Sí, obvio. No me han amenazado, y no a mí casi siempre directamente. Por lo general, trabajar en un medio lo que te ayuda es que hay alguien que tiene como un filtro de eso. Hace varios años atrás, en Visión 360 también, investigamos sobre, yo no sé si ustedes recuerdan sobre este caso, bueno, si lo escucharon, mejor dicho, no lo van a recordar, pero el caso en el tiempo de León Férez Cordero, de gobernador Nebot y todo esto, estaban los escuadrones volantes. No.
No. Sí, también se encargaron de eso, pero también homosexuales, también se encargaron de todo. Si ustedes están en la calle y están con sus mochilas, oye, soy estudiante, no, eres gay, vaya al cuadro, ya casi se me salen allí. Vayan ahí a los escuadrones volantes, a la cárcel, y probablemente podían desaparecerlos como los hermanos Restrepos. Ese era el tiempo. Así que, no. Entonces, la cuestión de esto es que estos tipos, uno de esos era hubo el caso de un asesinato de varias personas que obviamente la policía que creyó que eran ladrones y que fue en la farmacia Fideca. ¿Sí? El caso Fideca. Y las Dolores. Y el caso Fideca se llama ahora González y otros. Porque está involucrado un policía que, ya me olvidé ahorita el nombre, pero es de apellido González. Entonces, cuando nosotros, de hecho, viajamos a Miami a entrevistar a este tipo, que logramos que nos recibiera en una entrevista que en ese momento era clandestina, digamos, de alguna forma. Él no se podía decir dónde estaba con esa condición. Y para que un poco respondiera sobre las cosas. Bueno, en fin, lo cierto es que obviamente está involucrada la policía y ese tipo de cosas. Y de repente aparecieron policías, personas así, preguntando, cuando nosotros no habíamos lanzado el reportaje, estábamos todavía reporteándolo, y de repente aparecieron a preguntar al director, como diciéndole, oye, ¿quieres, bueno, si necesitas alguna cosa, dinos, ¿no? Y todos fuimos, pero ¿qué cosa? Si no, ni siquiera habíamos tocado la puerta de la policía todavía, no se daba esa entrevista, nada. Habíamos buscado a las víctimas. ¿Cómo sabían que estábamos investigándolos a ellos? Ese tipo de cosas me ha pasado a mí, de alguna manera. Y de ahí, obviamente, cuando pasó este tema, sí me pusieron en la lista negra, que fue un honor, la verdad, estar en esa lista negra de ellos. ¿De la Marina? Y sí tenía que tener mucho cuidado en el sentido de que sí estaba pendiente de cualquier cosa que se dijera o tratando de saber con algunas fuentes, porque uno nunca sabe. Y yo siempre procuro ser precavida de alguna manera, cambiar rutas todo el tiempo. Y eso lo hago igual ahora, no importa, aunque no necesariamente esté en un tema ahora mismo así, pero un periodista, las cosas como están en el país son muy tensas. Tú no sabes a quién puedes estar afectando, aunque no sea a veces ni siquiera tu intención directa. Pero las cosas están tan candentes, tan calientes, y están muchos actores involucrados, que a veces puede ser que estemos tocando algo sin saberlo. Yo a veces sospecho que muchos periodistas están haciendo eso sin saberlo. Así que hay que estar muy alertas. ¿Qué pasa cuando la fuente oficial, una autoridad, no quiere conceder una entrevista respecto a este tema? Tal vez se corre el riesgo de que el reportaje, el tema, pierda sustento o pierda esa otra parte. ¿Qué se hace? Sí ha pasado, obviamente, muchas veces. En el tema que les presenté de los documentos de la reconstrucción, la Secretaría de Riesgos nunca habló, pero que eran los involucrados de gestión de riesgo, pero hay formas o métodos que uno puede usar y que puede a veces ser divertidas, pero si no los haces, si no te dan una entrevista, pues que no te den una entrevista también comunica algo, y uno tiene que utilizar ese tipo de cosas. No me acuerdo si fue aquí en este reportaje que hicimos algo que obviamente les dolió un poco. Creo que no fue aquí en este reportaje. Pero también podemos usar la ley, ¿no? La lotería. Sí, no siempre tienes como el tiempo de esperarlos a que a ellos se les ocurra. Uy, perdí mi... perdón, gracias. ¿Y aquí cómo pongo presentación, perdón? ¿Dónde ver? Ya, ok. Sí, gracias. Y cuando una fuente no te da una entrevista, eso ya comunica algo. O sea, ya te está diciendo algo. Pero tú tienes que decir que no te lo quiso dar. Hay que exponerlos, así es. Porque si no, quedas tú mal. Y no, tú tienes que hacer ese ejercicio de que lo has buscado, ¿no? Y eso por un lado. Y por otro lado, perdón, chicos, Dios. Pobre, van a llegar tan tarde a sus casas. Ya, termino. Y por otro lado, cuando casi siempre les interesa
tú me preguntaste. Casi siempre les interesa. Porque cuando tú ya les dices, tengo esto, esto, esto y esto, no les va a decir todo, pero, hey, señor, ellos ya sabían que yo ya tenía esa información. ¿Ustedes creen que después la DIRNEA me estaba esperando con café? Obvio. Tenía que responder. Entonces, ahí, obvio, tú vas y ellos por lo general tienen que enfrentarlo. Casi siempre tienen que hacerlo, porque si no quedan peor. Sí. Y la LOTAIP, obviamente, que puedes utilizarla, pero eso toma más tiempo y es una joda. O sea, por ejemplo, yo estuve más de 1 año intentando entrar al Yasuní. Nunca lo logré, de hecho. Pero usarla también como para negociar. Ok, no me lo das, igual tengo este mecanismo y debes hacerlo. No es que está en tu... Sí, pero aún así Sí, no puedo decirme, ¿por qué me graban? Se pasan a la ley. Me encanta tu pregunta. Me encanta tu observación, la verdad, pero ¿sabes por qué? Porque cuando recién llegué hoy a la sala y vi a estos chicos tan guapos, internados, así todos tan arreglados y todo eso, yo dije, hijo de madre, por suerte me puse chaqueta, porque yo creo que soy más informal, digamos, ¿no? O sea, obviamente creo que puedo vestirme en un evento, pero dije, vamos a una clase en la universidad, son chicos jóvenes y toda la cuestión. Vamos, que podíamos estar así en una cosa informal, en una charla informal. Pero después me pusieron micrófono, no puedo decir malas palabras, pusieron una cámara, me presentaron, hubo maestro de ceremonia. Después yo dije, es perfecto para lo que tú estás diciendo en este momento. Gracias por traer esa observación y no que me se olvide. Porque al final es eso, hay transgredido. Ustedes se pararon, los hice buscar, desordené la sala y llegó el decano. ¿No se dieron cuenta que llegó el decano? Y llegó el decano. Porque quieren orden. Bueno, no él necesariamente, pero digo, ¿me entienden? Miren esta sala tan bonita que tienen. Es que parece de esas universidades gringas, ¿no? Que están ahí en plataforma. Y yo podía estar aquí, obviamente, hablando en esto para que todos me escuchen perfectamente. Y ustedes no deberían estar sentados en las mesas. Mira. ¿Cuál es el bien mayor? Igual no vas a hacer nada ilegal, creo yo. Así que gracias por tu observación. ¿Transgreden también ustedes? ¿Qué más? Sí. ¿Demandar? No, pero Correa sí me sacó una sabatina. Mentira comprobada. Mi mamá lo odió después de eso. Ella es normal, ella es un buen ser humano, pero después de eso le dolió. Yo, ya, no pasa nada. Pero sí, nos sacaron ahí al programa de nuevo, pero el reportaje, un reportaje que yo hice y todo. No, ni siquiera estaba aquí. Ah, sí, porque además estábamos hablando de la comunicación en los tiempos de la Revolución Ciudadana, así que casi se muere. Pues le dio sin anestesia. No, sí, tuvo mucha anestesia, de hecho. ¿Por qué? Porque nosotros promocionamos el reportaje una semana antes y ellos se prepararon. Entonces, se prepararon y nosotros sabíamos que nos tenían incluso una cadena para interrumpir el programa y poner su mensaje en la mitad del programa. Lo que no sospecharon es que el volcán de Cotopaxi iba a erupcionar. Así que cambiamos, miento, el Cotopaxi había erupcionado unos meses antes. Y nosotros habíamos hecho un reportaje, o sea, uno de mis colegas había hecho un reportaje que fue censurado. Y justo el fin de semana que iba a salir mi reportaje, se levanta ya a los 3 meses el estado de excepción en el que se prohibía también la difusión de ese reportaje, que nos había prohibido la SECOM. Entonces, el director dijo, jaja, matanga, vino y sacó mi reportaje y dijo, lo vamos a dejar para después y vamos a ir ahorita con el de Cotopaxi. Entonces, cuando de ellos de repente salen diciendo cosas de ese reportaje, en la mitad del reportaje de Cotopaxi, nada que ver, era como, ¿y estos?
quedaron pésimos. Pero bueno, sí. ¿Cómo puedo saber si el tema ya está listo para ser difundido? Cuando tienes todos los elementos. Cuando tú dices, ok, ya tengo esta información, está contrastada, verificada con estos documentos, recurrí a la fuente y ya está todo armado, obviamente. Y ahí es cuando les decía antes, evaluar, ¿no? Tú lo ves con otras personas y dices, ok, sí, ya está, ¿no? Además, de hecho, lo ves incluso hasta por temas legales, ¿no? Muchas veces cuando son temas sensibles, puedes llamar al abogado, digamos, como en el caso que estés en medios de comunicación. Aunque ahora mismo lo que deberían de pensar a veces es pensar en el periodismo independiente, probablemente, en el que ustedes pueden asociarse. Nosotros, de hecho, ya te doy la palabra, lo hicimos el año pasado con una amiga mía de Perú y una amiga mía de aquí de Ecuador, de Dayana Monroy, e hicimos un podcast también investigando un tema. Entonces, y eso fue de manera independiente en nuestras noches, fines de semana y todo eso, ¿no? Hace algún tiempo se hizo lo de la ley de comunicación justamente porque hubo problemas entre el Estado y los medios de comunicación, ¿no? ¿Cómo ese problema de ahí o cómo esa ley de comunicación llegó a afectar a las investigaciones que se realizaron? No hubo problemas. El Estado tenía problemas. Ese gobierno, ni siquiera es el Estado, porque el Estado somos todos, pero ese gobierno tenía evidentemente problemas con los medios de comunicación. Mira, yo siempre digo esto. Yo sé que hay muchos periodistas que dicen, no, fue nefasto esto y la ley de comunicación. Era terrible porque para mí lo más terrible era la figura de la Supercom, porque ellos eran juez y parte. Ellos te demandaban, ellos ellos eran los denunciantes, ellos eran las víctimas y eran los jueces. Entonces, es obvio, si te están demandando, son las víctimas y son los jueces, tú tienes la culpa y te van a sentenciar en contra, obviamente. Eso era una cosa terrible. Pero, ¿saben? También el poder que pueden, y ahí viene la credibilidad de los periodistas que se ganan, y el poder de alguna manera, tal vez sí, de los medios de comunicación y también que se amplifican ahora mismo con las redes sociales. El gobierno de ese entonces al menos no llegaba siempre a pasar unas ciertas líneas. No siempre, digo. A veces sí, a veces ya era un abuso terrible, o sea, no lo voy a negar. Pero al final, los reportajes, si tú sabes que has contrastado, que los has buscado para pedir su opinión, que lo has puesto ahí, lo que han dicho, que le has mostrado un documento que lo que dice no es verdad, no tienen muchas cosas por donde irse. Por mucho que tengan todo el otro peso a su lado. Mira, no voy a decir que a veces pasábamos malas noches pensando en las cosas que nos podían pasar, cómo podía reaccionar el gobierno ante un reportaje. A veces ni siquiera era inmediato. No, esa no era una preocupación del día siguiente, del lunes o del martes. A veces esa preocupación perduraba unas semanas al menos, porque ellos preparaban muchas veces sabatinas o cosas así. O no sabías a quién iba directamente a afectar. Si era al programa, era a ti, era la presentadora, que en ese momento era Tania, obviamente, y que Tania tenía además un peso importante, su figura, y creían que además era la directora de visión. No era así, ella era la conductora, pero creían eso, entonces ella recibía también esas balas. Así que cuando tú haces un trabajo que está contrastado, que tiene todo, pues no te tienes mucho que preocupar. Nos pasó unos años después, en el tiempo de Lenín Moreno, por cierto, en el que nosotros hicimos también un reportaje sobre el Yasuní, y recuerdo que el ministro de Ambiente en ese entonces, ay, se me escapó el nombre, que fue también, que fue mi gobernador, creo que aquí de Guayas, ay, se me escapó el nombre. Y ministro de Trabajo fue también, de Lenín Moreno. No. Ay, me olvidé. Bueno, el ministro de Ambiente se enojó porque en la entrevista, bueno, no es mi culpa, pero fue él, ¿no? En la entrevista yo le estaba hablando de los taromenani, de los grupos no contactados. Y él, en la entrevista, comete un error gravísimo y dice, nosotros vamos a contactarlos y no sé qué. Yo le digo, pero si son los no contactados, ¿qué? Son los no contactados, o sea, ellos han decidido que tiene que ser así. No.
Los contactaremos. Pues obviamente nosotros sacamos eso. ¿Cómo el ministro de Ambiente no puede saber que no nos puede contactar? ¿Qué es absurdo, ¿no? Y él mandó carta, trató de que el reportaje no saliera. Uf, fue una cosa terrible. Pero antes de, para impedir que le saliera el reportaje, entonces ahí es cuando yo voy con todos mis papeles y le digo al abogado y le digo, aquí está todo, a ver, ¿qué dice la carta? Esto, aquí está el papel, aquí está el papel, esto es la entrevista, aquí. Así es. Entonces ahí ya no tienen nada más que decir. ¿Sí? Raúl Ledesma, muchas gracias. Ok, vamos a ver. Sí, entonces, si todos los temas de investigación pueden ser adaptados a las distintas plataformas sociales que tenemos hoy en día. Para mí la respuesta es sí. Y de hecho ahora tienes un montón de formas, o sea, un montón de opciones, mejor dicho, para poder hacerlo, ¿no? Porque tú puedes hacer videos, puedes hacer una web, puedes hacer un web documental, puedes, o sea, escribir, o sea, tienes un montón de recursos para contar una historia, ¿no? Y que tengan un poder. Pero claro, los medios tradicionales tienen este poder enorme también de el impacto que puedan tener también. Chicos, no les quiero quitar más tiempo, vamos terminando y se me quedó la otra parte, lo siento. Espero que les haya gustado un poco compartir esta experiencia conmigo. Aunque ustedes no lo crean, siempre me pone nerviosa dar las charlas o hacer cualquier cosa de esta. Pero cuando hay un buen grupo y cuando se entregan, como lo hicieron ustedes, pues todo se vuelve más divertido y uno se relaja más. Les agradezco mucho y nada, nos vemos en la próxima o nos vemos trabajando en las calles. Gracias a ustedes, de verdad.